Continuamos con Grandiosas, gracias por estar ahí acompañándonos en un programa más. Y bueno, con el tema de hoy sí es importantísimo la visita de nuestras invitadas, de nuestras expertas. Hoy platicamos con Yesenia Segovia, asesora de género y protección, y Margarita Alvarado, coordinadora de proyecto de educación para adolescentes de Plan Internacional. Bienvenidas a ambas, gracias, un tema bastante difícil también, y bueno, nos vamos a enfocar, ustedes nos decían que ven más la parte psicológica, la parte clínica, que es muy importante, y cuando hablamos de violación, cuando hablamos de abuso sexual, tenemos que acordarnos que todo esto lleva una agresión física y obviamente psicológica a corto y a largo plazo también. Bienvenidas. Gracias por la invitación y felicidades por tocar un tema tan importante para la población, especialmente para las y los adolescentes. ¿Qué es lo que más trauma a la mujer después de una violación y cómo se puede superar ese trauma? Bueno, es importante tener en cuenta que al hablar de violación estamos hablando de una relación de poder, de una invasión de la intimidad de la persona, de un claro abuso de poder en donde la persona victimizada o la víctima, digamos, asimila que ha sido víctima, que ha sido objeto sexual, que ha sido invadida, como decía, en esa privacidad, y que se ve inutilizada en sus herramientas emocionales que le dan poder para seguir adelante. Entonces, eso es quizás como tener como inicio y como punto de partida. Miren, las violaciones se pueden, o los abusos sexuales se pueden dar en múltiples escenarios. Podríamos creer que en una relación de pareja, que también se da abusos sexuales, se pueden ver pistas, y a lo mejor por ahí va mi pregunta, porque todas podemos ser víctimas de abuso sexual si estamos en la calle y hay un violador por ahí y nos agrede, y a lo mejor si sabemos un poco de karate, que no está de más, ¿verdad?, nos podríamos defender. Pero cuando está alguien adentro de nuestra casa, hay señales que podamos ver cuando conocemos a alguien nuevo y nos enamoramos de esa persona que creemos que es maravillosa para nuestra vida, y después va cambiando, o qué sé yo, esas señales que nos den alerta a que esa persona es un futuro violador y yo voy a tener una relación con él. Sí, bueno, hay muchas cosas que decir. Primero es que el abuso sexual o la violación no solo sucede por extraños, como lo han dicho, en la casa es un lugar en donde con frecuencia ocurren estos abusos. El incesto en nuestro país es bastante frecuente, ¿sabes? ¿Qué tanto las cifras hablan de incesto? Bueno, las cifras en nuestro país son altas en cuanto a incesto de padres que abusan a sus hijos e hijas. Y me imagino tíos, que poca hermanos. denuncia. Hay poca denuncia porque recordemos que una víctima de abuso sexual se siente con la culpa que ella ha sido, se siente con vergüenza, se siente estigmatizada y señalada por la sociedad. No debería de ser así, por supuesto, porque no es ella la que ha provocado el abuso. Ustedes acaban de presentar un protocolo después de hacer un estudio a nivel escolar. ¿Qué está pasando a nivel escolar con este tema de los abusos sexuales? Bueno, quizás comentarles que en cuanto al ámbito escolar pasa lo mismo que pasa en el ámbito de lo privado, es decir, en la casa. Se están dando muchos casos de acoso, abuso sexual, ¿verdad?, hacia niñas y niños, ¿verdad?, y la mayoría no son denunciados. Por lo general, ahí persiste el temor de decir, me está pasando esto, porque predomina la idea del adulto de poner en duda lo que el niño o la niña le está diciendo. Entonces, por lo general, hay muchos casos, la mayoría no son denunciados. La cifra del Ministerio de Educación dice que para el año pasado se aumentó en un 33% el porcentaje de denuncias. Eso quiere decir que es algo que hay que tomar en cuenta. ¿Cuántas denuncias hubo para saber el número? Fíjese que es bien difícil en este momento darle el dato certero, porque solo hablamos a nivel de más o menos septiembre, que decían, mire, como 100 infracción de casos registrados. El problema es que la mayoría no se están registrando, entonces hablar de números concretos es un poco complejo en ese momento. ¿Han sido alumnos con alumnas, profesores con alumnos, de todo? De hecho se da de todo, tomando en cuenta que la comunidad educativa está formada por niñas, niños, padres, madres de familia, los mismos docentes. Entonces cualquier persona que esté en situación de poder, es decir, que tenga autoridad sobre este niño o esta niña, en algún momento puede ser un posible acosador o abusador. Hay charlas súper interesantes para los padres sobre el poder del no. ¿Esto ayuda a los infantes a poder defenderse en el caso de que el agresor quiera intentar algo? Claro, claro, es importante enseñarle a los niños y a las niñas desde pequeños a establecer límites, a decir no,
a reconocerse dueños y dueñas de su cuerpo y a que nadie tiene que tocar ninguna parte de su cuerpo, porque a veces se cree que el abuso es únicamente tocar las partes íntimas. Así es. Y esto no es así, porque si al niño o a la niña, claro, puede comenzar de otra manera. Claro. O se le obliga a ver actos que no son, o se le obliga a posar, o se le seduce para posar frente a una cámara. Todo eso entra. A que toque al abusador, a que lo bese. Entonces hay una serie de conductas sexualizadas que tienen a su base, como decíamos, una relación de poder. Porque en las comunidades educativas, en las escuelas, por ejemplo, lo más común, lo más frecuente es que sean docentes quienes abusan de sus estudiantes. Cuando hablamos de, digamos, el problema psicológico, hablamos de las secuelas psicológicas que dejan, no lo vamos a saber hasta cierto tiempo. Ahora, el aspecto físico, en el momento que se es víctima de abuso sexual o violación, ¿qué debe hacer la persona abusada? Si físicamente fue obviamente agredida, si en el todo caso externo o puede ser independientemente como sea, ¿qué es lo primero que debe de hacer? Ella con su cuerpo, si no vemos golpes, porque ustedes dicen que se enfocan también bastante en eso, me imagino que las pruebas obviamente son importantísimas, las pruebas clínicas, saber si la persona fue agredida, si hubo forcejeo, si hubo violencia, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que debe hacer? En primer lugar, se promueve la denuncia, ¿verdad? Pero antes de poner una denuncia hay que atender el aspecto de salud. ¿En qué sentido? Cuando una persona ha sido víctima de abuso sexual, especialmente si es una adolescente, una mujer en edad reproductiva, corre el riesgo, una, de haber quedado embarazada, ¿verdad? Dos, de estar expuesta ante el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacerse? Bueno, acudir a un centro de salud. Aquí la doctora puede explicar. ¿Qué tipo de exámenes se le hacen a esta paciente? Es bien importante considerar que todas las personas que han sido víctimas de cualquier forma de violencia sexual deben de acudir a un centro de salud. El Ministerio de Salud tiene también, ya hay un protocolo de atención, entonces todo el personal sabe qué hacer. En primera es hacer una contención psicológica también, porque no es fácil, por ejemplo, que una persona que ha sido violentada de repente cuente lo que ha pasado y muestre pues sus lesiones, independientemente de la gravedad de las lesiones. Generalmente ellos tienen como la forma del manejo, de repente si es necesario tomar alguna prueba, se hace uso también del sistema legal, se llama a medicina legal y se trata en lo posible de no dañar lo que en algún momento pueda ser utilizado. ¿Cuáles son esas pruebas físicas? O sea, ¿cómo identifican físicamente que esta persona ha sido víctima de una agresión sexual? Y yo creo que es súper importante porque de repente puede haber una mamá que identifique que su hija tiene alguna lesión y esa niña todavía no quiere hablar y denunciar. Voy a referirme a algunas manifestaciones psicológicas y emocionales que es importante que como padres y madres se pongan atención. Cuando un niño, una niña, un adolescente está siendo víctima o ha sido víctima de abuso sexual, es un niño o una niña que va a tener un cambio de conducta brusco, ¿verdad? Evidente. Puede ser que se vuelva retraído o retraída, que se aísle, que se deprima, ¿verdad? Que esté con constantes momentos de tristeza, con deseo de quitarse la vida. Cambio de apetito, tal vez. Por supuesto. ¿Verdad? Que tenga alteraciones en el sueño, que se vuelva irritable, enojado o enojada. ¿En el sistema nacional hay apoyo psicológico para las víctimas de violación? O supongo que en las fundaciones, porque sí hay varias, entre ellas Plan, ¿sí tienen apoyo psicológico para las víctimas? Sí, de hecho, y quizás antes de responderles, otra cosa importante que es necesario ver es el hecho de que hay que tomar en cuenta que cualquier niño que tenga una conducta, por ejemplo, de tocamientos a nivel de sus genitales, que tenga lesiones, de repente cualquier laceración, cualquier cuestión que sea diferente a lo usual, es importante ponerle atención. Okay. Y eso pasa porque los niños muchas veces y las niñas no dicen, porque se habla, son partes que no se tocan, no se ven, entonces es parte del cuidado del adulto frente a eso. Y eso puede ser algo que nos llame la atención para ir a un centro de salud y que sea evaluado.
En cuanto a la atención psicológica, tanto las instituciones de Estado como muchas organizaciones lo hacemos, la idea es tratar de no revictimizar a las personas, es decir, entre menos veces la niña o el niño que ha sido abusado sexualmente cuenta su historia, primero no lo hace que reviva eso que fue difícil, segundo, es menos posible que manipulen la información. Recuerde que muchas veces cuando el agresor se ve amenazado por una denuncia, entre más veces usted lo cuenta, de repente el niño se le olvidó una parte o lo puede contar distinto, entonces eso también es complicado y es el efecto psicológico de repetir constantemente su historia. Licenciada, ¿qué pasa cuando se da este abuso sexual en una edad muy temprana, tanto que no hay conciencia de que se está siendo abusado? Y llega un momento en que se cae en cuenta de que eso no era normal. Le digo porque leyendo ayer, preparándonos para el tema, hablaban de niños muy pequeños que son abusados y que en el momento ellos no sienten que es un abuso, sienten que es una caricia, sienten... En el momento en que toman conciencia que tienen ese trauma, no hay pruebas ya, no está el agresor presente, pasó, pero en el recuerdo siempre está. Hay que buscar ayuda. ¿Qué hay que hacer para superar eso? Por supuesto que hay que buscar ayuda. Las personas tenemos una memoria corporal, tenemos un subconsciente que registra esa información. Y la graba. Por supuesto, por supuesto. Y es una información que está ahí y que en cualquier momento, al estar la persona frente a un incidente o a un contexto que le recuerde una situación mínima, le puede activar este trauma. Estamos hablando de un trauma que estuvo ahí, reprimido, ¿verdad? Que estuvo oculto, pero latente y activo. Antes de irnos, ¿nos pueden dar rápido sus teléfonos o cómo contactarlos para alguna necesidad de los televidentes? Bueno, los números de plan al que pueden acudir es el 2264-4060. Sí. Si no está la página donde que pueden también buscar Plan El Salvador. También, pero quizás es importante también enfatizar, miren, existen leyes que son claves en este país y que también debemos de conocerla. Una es la LEPINA y otra es la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia a las Mujeres, ¿verdad? Bueno. Y solo cierro con esto. Hay juntas de protección a la niñez que hay que buscarlas. El ISNA, por ejemplo, acá en San Salvador, ahí funciona la Junta de Protección de San Salvador y hay que buscarla para interponer también la denuncia. Una jovencita que no sienta apoyo en su casa puede ir por su propio pie. Claro. Puede hacerlo, la LEPINA lo dice. Que denuncie, por Que supuesto. se le va a creer, que es lo importante, porque a veces ya adolescentes pueden decir, no lo cuento porque nadie me va a creer, y al final van a terminar culpando. Me es triste decirlo, pero bueno, gracias Plan Internacional, Yesenia Segovia, asesora de Género y Protección, y Margarita Alvarado, coordinadora de proyectos de educación para adolescentes, por haber estado en nuestro programa. Bueno, hasta la gracias a próxima, ustedes. gracias. Vamos al corte, volvemos. Gracias.